Hola, para ir más allá del ego, para eliminar el yo, necesitas la guía espiritual que el maestro Samael nos da por medio de este video. Es la segunda parte y la ampliación de esta importantísima enseñanza gnóstica del cuarto camino. Si te gusta, déjanos un comentario o un like y suscríbete. Puedes unirte a nuestro grupo gratuito para aprender mucho más. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, una idea que aparece una y otra vez en las enseñanzas de grandes pensadores como Samael Aun Weor o P.D. Uspensky. Y es la idea de que existe un camino, un método, casi como un mapa para el crecimiento espiritual. Y claro, esta es la gran pregunta que se hace muchísima gente que busca algo más, ¿no? ¿Hay de verdad un mapa? ¿Hay pasos concretos a seguir? ¿O esto es, bueno, un camino a ciegas? Pues la respuesta que vamos a explorar hoy, según estas corrientes, es que sí. Sí que existe un método, y es muy claro. Y aquí lo tenemos. El método son 3 fases, 3 momentos psicológicos que, y esto es importantísimo, tienen que seguirse en un orden muy específico. No se puede alterar. ¿Cuáles son? Primero, despertar, luego morir y finalmente nacer. Fíjense bien, la secuencia es la clave de todo. Hay una frase del maestro Samael que lo resume todo a la perfección. Dice, hay que despertar para morir y hay que morir para nacer. Es que no se puede decir más claro. Es como una ley, ¿verdad? Un paso necesita del anterior. Y esta idea, esta secuencia, va a ser el eje central de todo lo que vamos a comentar. Muy bien, entonces vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, como tiene que ser. El primer paso, despertar. Pero, ¿qué significa despertar en este contexto? Porque aquí está el punto de partida de cualquier cambio real. Y ojo que aquí viene una aclaración súper importante. Cuando hablamos de despertar, no estamos hablando de alcanzar la iluminación total así de repente. Para nada. Es algo mucho más práctico, más del día a día. Se trata de activar la conciencia que ya tenemos. Es como encender la luz de una habitación para poder ver lo que hay dentro. Simplemente eso, encender nuestra propia luz. Vale. Una vez que hemos encendido esa luz, aunque sea solo por momentos, ¿qué pasa? Pues que ya podemos empezar a ver. Y esa claridad, esa visión, es lo que nos permite dar el segundo paso. Sin esa luz, el segundo paso es imposible. Y ese segundo paso es morir. A ver, que nadie se asuste, ¿eh? No hablamos de morir físicamente, claro está. Es una muerte psicológica. Se refiere a eliminar esos yoes, esos defectos que todos conocemos. La ira que salta de repente, la envidia, la pereza, todo eso que nos maneja como marionetas. La cosa es que solo puedes trabajar para eliminar algo cuando lo ves claramente, ¿no? Pues para eso era la luz del despertar. Es en esencia dejar morir lo que es falso dentro de nosotros. Y claro, ¿qué pasa cuando lo falso muere? Pues que deja un espacio libre. Y ese espacio es el que permite que lleguemos a la fase final, que es la consecuencia lógica de todo este trabajo. Es la transformación. El tercer paso, nacer. Y es que es pura lógica. Si eliminas la ira, ¿qué aparece? La paciencia. Si eliminas la codicia, ¿qué nace? La generosidad. Las virtudes, que son lo contrario a nuestros defectos, empiezan a surgir de forma natural. Este nacimiento es el resultado, es la transformación real que, según estas enseñanzas, nos abre la puerta a un desarrollo que va mucho más allá de lo físico. A ver, hasta aquí parece sencillo, ¿verdad? Despertar, morir, nacer. 1, 2, 3. Pero aquí está el gran problema. El punto donde casi todo el mundo se equivoca. Porque ignorar este orden, saltarse un paso o cambiarlos de lugar, tiene unas consecuencias tremendas. Convierte lo que debería ser un camino de liberación en todo lo contrario. Y fíjense en esto, que es muy gráfico. ¿Qué pasa si intentamos morir sin haber despertado primero? Es decir, si tratamos de eliminar defectos que en realidad no comprendemos, que no hemos visto con claridad, pues nos convertimos en lo que llaman un santo estúpido. Alguien que reprime, que se aguanta, pero que por dentro sigue igual. No hay transformación real. Y el otro error. ¿Qué pasa si intentamos nacer sin haber muerto antes? O sea, si intentamos desarrollar virtudes sin haber limpiado la casa por dentro, pues creamos un individuo con doble personalidad. Por fuera puede parecer una persona muy espiritual, muy correcta, pero por dentro los defectos siguen ahí, intactos.
Y para que veamos que esto no es cosa de un solo autor, aquí tenemos a Ouspensky, otro grande de estas enseñanzas, diciendo exactamente lo mismo. El hombre puede nacer, pero para nacer, primero debe morir. Y para morir, primero debe despertar. Es que es la misma fórmula. El orden no es una opción, no es una sugerencia. Es la mecánica del proceso. Vale, entonces, queda claro que todo empieza por despertar. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Basta con despertar y ya está? Pues no. Resulta que hay niveles, hay calidades de despertar. Y de la calidad de ese primer paso depende todo lo demás. De hecho, hay 3 factores clave, 3 cosas que se pueden medir para saber la calidad de ese estado de atención, de ese despertar. Y lo más interesante de todo es que tanto Samael como Ouspensky, por caminos distintos, llegaron a las mismas 3 conclusiones. Hablan de 3 cualidades. La primera, la duración. ¿Cuánto tiempo se puede mantener ese estado de conciencia? ¿Segundos? ¿Minutos? La segunda es la frecuencia. ¿Cuántas veces al día se consigue despertar? Y la tercera, la amplitud. O sea, cuando estamos despiertos, ¿de qué nos damos cuenta? ¿Solo de lo que tenemos delante o también de nuestros pensamientos, de nuestras emociones? El verdadero trabajo, el progreso, está en ir mejorando en estas 3 áreas. Así que si tuviéramos que resumirlo todo en una sola idea, sería esta. Intentar trabajar sobre uno mismo, intentar morir sin antes haber despertado, es completamente inútil. Es como querer ordenar y limpiar una habitación, pero con la luz apagada. No tiene sentido. Lo primero, lo absolutamente primero, siempre, es encender la luz, darle al interruptor de la conciencia. Solo a partir de ahí se puede empezar a trabajar de verdad. Y fíjense, quizás hay una frase muy conocida, que vista desde esta perspectiva cobra un sentido increíble. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si el reino de Dios fuera precisamente ese estado de conciencia despierta, el mensaje sería entonces clarísimo. Pongan toda su energía en despertar, en buscar ese estado primero, y una vez que lo logren, todo lo demás, la muerte de los defectos, el nacimiento de las virtudes, vendrá solo, casi por consecuencia natural. Una gran mayoría de los estudiantes de Gnosis no tienen idea de lo que significan estos 3 pasos para el crecimiento espiritual, que el venerable maestro Samael y los maestros del Cuarto Camino nos explican. El por qué sucede esto será material para otra clase. Lo importante es estar conscientes de que si queremos eliminar los defectos, es necesario, primero que nada, estar conscientes de sí mismos, o despiertos. No despierto en el sentido de estar iluminado, sino simplemente estar en un estado de atención consciente, o íntima autorrecordación interior. Las etapas del crecimiento espiritual son: 1. Despertar. Es entrar en el tercer estado de conciencia de despertar relativo que activa nuestro entendimiento y el porcentaje de conciencia que tenemos libre para realmente conocernos a sí mismos. 2. Morir. Con el entendimiento de nuestro ser podremos entonces morir verdaderamente a la falsedad de los muchos yoes o defectos psicológicos que nos mantienen dormidos. 3. Nacer. Al morir lo falso puede nacer un nuevo ser en nuestro interior, con sus virtudes y facultades. Pueden nacer y desarrollarse cuerpos espirituales que nos den inmortalidad en los mundos superiores. En 3 de sus libros, el venerable maestro Samael nos enseña: despertar, morir y nacer. Estas son las 3 fases psicológicas que nos llevan a la verdadera autoridad consciente. Hay que despertar para morir y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. Enseñado por el venerable maestro Samael en el libro Educación Fundamental. Lo primero que se necesita es despertar, para comprender nuestra propia miseria, vanidad y dolor. Después comienza el yo a morir de momento en momento. Es urgente la muerte del yo psicológico. Solo muriendo nace el ser verdaderamente consciente en nosotros. Solo el ser puede ejercer verdadera autoridad consciente. Despertar, morir, nacer. Estas son las 3 fases psicológicas que nos llevan a la verdadera existencia consciente. Hay que despertar para morir, y hay que morir para nacer internamente.
Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. Enseñado por el venerable maestro Samael en su libro, El despertar del hombre. Despertar, morir y nacer. Estas son las tres fases psicológicas que nos llevan a la verdadera autoridad consciente. Hay que despertar para morir y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. Transformación social de la humanidad. Venerable Maestro Samael. El maestro del cuarto camino, Ouspensky, nos dice lo mismo. Hay un libro sufí de aforismos que nunca han sido publicados y que probablemente no lo será jamás. Ya he hablado de él cuando nos preguntábamos sobre el sentido del saber, y el aforismo que les he citado ha sido extraído de él. Con referencia a lo que estamos hablando ahora, este libro decía: el hombre puede nacer, pero para nacer primero debe morir, y para morir primero debe despertar. Más adelante nos dice: cuando el hombre despierta, puede morir; cuando muere, puede nacer. Pekon de Ouspensky, en su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. Muchos se preguntarán hasta qué punto este despertar nos puede llevar al morir, pues todo depende de la calidad de este estado despierto o consciente. Hay que estar conscientes de que hay tres características de este tercer estado de conciencia, llamado atención consciente o recuerdo de sí, que determinan cuán profundamente podemos conocernos a sí mismos y liberarnos de nuestros agregados o yoes. Estos son los niveles o grados de conciencia observados en este estado de alerta percepción, que son frecuencia, duración y profundidad. Veamos lo que nos dice el maestro Samael sobre esto. Toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecimos conscientes? Segundo, frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado conciencia? Tercero, amplitud y penetración. ¿De qué se era consciente? Del libro Educación Fundamental. Venerable Maestro Samael, el maestro del cuarto camino, Ouspensky, nos enseña lo mismo. El hecho es que la conciencia tiene grados bastante visibles y observables. Por cierto, visibles y observables para cada uno en sí mismo. Primero está la duración. ¿Cuánto tiempo ha estado uno consciente? Segundo, la frecuencia de aparición. ¿Cuántas veces se ha llegado a ser consciente? Tercero, la extensión y la penetración. ¿De qué era uno consciente? Lo cual puede variar muchísimo con el crecimiento espiritual del hombre. Del libro Psicología para una posible evolución del hombre. P. D. Ouspensky. En conclusión, si creemos que con solo meditar en la muerte del yo, de nuestros defectos, vamos a llegar a algún crecimiento espiritual, estamos equivocados. Necesitamos primero que nada encender la luz de la conciencia en nuestro interior, por medio del estado de atención consciente, para disolver esos defectos que nos tienen dormidos y cometiendo errores. En la oscuridad interior del sueño de la conciencia no podremos encontrar nuestro camino. Como decía Jesús, el Cristo, refiriéndose al despertar: buscad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás os será dado por añadidura. Hoy nos metemos a fondo con un tema que, aparece una y otra vez en distintas tradiciones de desarrollo interior. La idea de que hay tres pasos, como tres escalones fundamentales para el crecimiento espiritual. Sí. Y para esto tenemos sobre la mesa un texto muy interesante que cruza las enseñanzas del maestro gnóstico Samael Aun Weor con las del filósofo del cuarto camino, P. D. Ouspensky. Dos mundos que parecen distintos, pero que aquí convergen de una forma sorprendente. Totalmente. Y el objetivo es sencillo, o al menos parece sencillo. Vamos a desglosar estos tres pasos: despertar, morir y nacer. Pero sobre todo, vamos a intentar entender por qué la fuente insiste tantísimo, en que el orden es sagrado.
que no se puede tocar. Claro. Porque al parecer es justo ahí donde la mayoría de la gente se pierde. Es que a primera vista puede parecer algo arbitrario. Despertar, morir, suenan a conceptos muy abstractos, ¿no? Sí, Pero lo fascinante de las fuentes, de ambas, es que no lo presentan como una filosofía, sino como un mapa de la psique humana. eso es interesante. Dicen que esta secuencia no es una recomendación, no es una opción, es una ley psicológica, como la gravedad. O sea, puedes estar de acuerdo o no, pero funciona de una manera determinada. Vale, me gusta ese enfoque. Pues vamos directos al grano entonces. La secuencia que proponen estas fuentes es, primero, despertar. Hmm. Segundo, morir. Y tercero, y solo al final, nacer. De hecho, la fuente cita una frase de Samael que repite como un mantra. Dice que está en varios de sus libros. Sí, la conozco. Hay que despertar para morir, y hay que morir para nacer. Tal cual. Suena muy ordenado, casi como una receta de cocina. Pero, ¿es realmente tan estricto? Pues parece que sí. Es que me cuesta creer que si alguien intenta, por ejemplo, dejar un vicio, que sería una forma de morir a algo, ¿no? Claro, un ejemplo perfecto. Sin haber despertado formalmente, todo vaya a salir mal. ¿Qué dice la fuente sobre eso? ¿Por qué es tan tajante? Esa es la pregunta clave. Y las fuentes responden con dos advertencias que son, la verdad, bastante brutales. ¿Así? Son como esas imágenes impactantes en las cajetillas de tabaco, para que te hagas una idea. Vaya, a ver. La primera advertencia es: quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Espera. ¿Cómo? ¿Un santo estúpido? Sí, con esas palabras. Vaya término. Suena a un insulto místico. ¿Qué significa exactamente? Pues piensa en alguien que sigue todas las reglas al pie de la letra. Alguien que se sacrifica, que reprime sus deseos, que hace todo lo que se supone que una buena persona debe hacer. Vale. Pero lo hace de forma mecánica, sin una comprensión real de por qué lo hace. Es una virtud que está programada, no una virtud consciente. Ya veo. La acción está ahí, pero no hay nadie en casa, ¿sabes? Falta la inteligencia, la conciencia que le da sentido a ese sacrificio. Es literalmente un esfuerzo hecho en la oscuridad. Entiendo. Es como intentar limpiar una habitación a oscuras. Buena analogía. Puedes estar sudando, moviendo muebles, barriendo con todas tus fuerzas, pero no tienes ni idea de si estás limpiando de verdad o simplemente estás esparciendo el polvo por otro lado. Esa analogía es perfecta. Perfecta. Y la segunda advertencia es, si cabe, más inquietante. ¿Hay más? Sí, dice, quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. Uf, esto ya suena a un problema psicológico serio. Y lo es. La idea aquí es que si una persona intenta desarrollar nuevas capacidades, digamos una mayor intuición o habilidades de sanación, lo que sea que entendamos por nacer a algo nuevo, Ujú. sin antes haber eliminado sus conflictos internos, sus defectos, sus yoes, como los llama la fuente, lo que ocurre es una fractura. Una fractura. ¿Sí? Por un lado tienes a la persona intentando ser justa, espiritual, nacida de nuevo. Pero por debajo, en el sótano de la psique, siguen viviendo todos los viejos rencores, las envidias, los miedos, y ahora tienen más energía con la que jugar. O sea que en lugar de solucionar un problema, estás creando uno todavía mayor. Exactamente. Tienes a tu yo de siempre luchando contra esta nueva versión virtuosa que intentas construir encima. Suena agotador. Agotador y, como dices, peligroso. ¿Sí? Se convierte en un campo de batalla interno, una fachada de luz con un sótano lleno de sombras que tarde o temprano van a tirar la casa abajo. Claro. Por eso insisten tanto en que el orden no es negociable. Es una cuestión de seguridad psicológica más que nada. Vale. Esas advertencias son muy potentes. Dejan claro que el orden importa, y mucho. Desde luego. Así que, lógicamente, todo tiene que empezar por ese primer paso, el despertar. Pero la palabra en sí es un poco ambigua, ¿no? Muy ambigua. Hablamos de una epifanía en una montaña, de una iluminación repentina o de algo más cotidiano. Mucho más cotidiano, y esa es la clave. La fuente es muy clara en que no se trata de convertirse en un Buda de la noche a la mañana. Menos mal. Lo describe como entrar en el tercer estado de conciencia. Y en términos más sencillos, es un estado de atención consciente, o como lo llaman de una forma más poética,
íntima autorrecordación interior. Íntima autorrecordación interior. Sí, volviendo a tu analogía de antes, despertar no es remodelar la casa, ni siquiera es limpiar la habitación. A ver. Es, simplemente, encontrar el interruptor de la luz y encenderlo, para poder ver por primera vez el verdadero estado de la habitación. Entiendo. O sea, no es la solución, es la herramienta de diagnóstico. Justo. Y la fuente lo recalca con otra cita de Samael que dice: lo primero que se necesita es despertar para comprender nuestra propia miseria, vanidad y dolor. Es una frase dura, sí. Es dura, pero apunta a eso. El despertar no es para sentirse bien, es para ver con claridad. Es el requisito para un autodiagnóstico honesto. Correcto. Sin esa luz de la atención, funcionamos en piloto automático. Reaccionamos, pero no sabemos por qué reaccionamos así. Nos enfadamos, pero no vemos el mecanismo interno que dispara ese enfado. Claro. El despertar es la capacidad de observarse a uno mismo en el momento, de ver esos yoes o patrones de conducta en plena acción, En tiempo real. en tiempo real. Sin ese diagnóstico, cualquier intento de morir a esos defectos es un tiro al aire. Vale, y aquí es donde el análisis se pone, para mí, fascinante. Ajá. El texto no trata este despertar como un simple interruptor de encendido y apagado, como algo que o tienes o no tienes. Sugiere que es algo que se puede medir, Ujú. que tiene cualidades. Exactamente. Y esto es crucial, porque lo saca del terreno de lo místico y lo trae al de la práctica psicológica. La fuente, basándose en Samael, propone 3 formas de medir la calidad de este estado de atención consciente. A ver cuáles son. La primera es el tiempo o la duración. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lograste mantenerte en ese estado de autoobservación? Si fue un flash o algo más sostenido. Exacto. ¿Fue un flash de un segundo o pudiste sostenerlo durante un minuto entero mientras hablabas con tu jefe, por ejemplo? Interesante. ¿Y la segunda? La segunda es la frecuencia. ¿Cuántas veces a lo largo del día conseguiste acordarte de ti mismo? ¿Cuántas veces encendiste esa luz? Una vez por la mañana, 10 veces, ¿100? Eso es. Es una cuestión de repetición, de crear un nuevo hábito mental. Tiempo y frecuencia. Suena casi como un entrenamiento físico, ¿eh? Totalmente. ¿Y la tercera? La tercera es la más sutil y profunda. La amplitud y penetración. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a cuando estabas en ese estado de atención, ¿de qué eras consciente? ¿Solo de tu postura física? ¿O también de la tensión en tus hombros, de la emoción de ansiedad que había debajo y del pensamiento repetitivo que estaba causando esa ansiedad? Ah, vale. Se trata de la profundidad de campo de tu conciencia en ese momento. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que miden la conciencia como si fuera, no sé, la batería de un móvil? Sí, me gusta esa idea. Con duración, frecuencia de uso y la cantidad de aplicaciones que puede correr a la vez. Es increíblemente práctico. Lo es. Y lo más fuerte es que la fuente dice que Uspensky, que viene de otra tradición completamente distinta, describe exactamente lo mismo. Es un paralelismo asombroso, casi palabra por palabra. Y eso es lo que le da tanta fuerza al argumento. Claro, El texto cita el libro de Uspensky, Psicología para una posible evolución del hombre. Y su lista es prácticamente idéntica. no me digas. Él habla de, primero, la duración del estado consciente. Igual, Segundo, su frecuencia de aparición. la misma. Y tercero, su extensión y penetración. Es increíble. Son los mismos 3 ejes. Es como si 2 exploradores, sin conocerse de nada, dibujaran el mismo mapa de un territorio desconocido. Y eso sugiere que el territorio es real. Exacto. Esto cambia las reglas del juego, porque significa que la capacidad para abordar el segundo paso, el de morir, no es una cuestión de fuerza de voluntad sin más. No, para nada. Depende directamente de la calidad de este primer paso. No es lo mismo intentar entender un problema psicológico complejo con un chispazo de conciencia una vez a la semana que observarlo con una atención sostenida, frecuente y profunda todos los días. Totalmente. Has dado en el clavo. La profundidad del morir es directamente proporcional a la calidad del despertar. Si tu atención es superficial, solo verás la punta del iceberg de tu impaciencia, por ejemplo. Verás la mala contestación. Lo evidente.
Claro, pero si tu atención es sostenida y profunda, empezarás a ver las raíces, el miedo que hay debajo, la creencia de que las cosas deberían ser de otra manera, la tensión física que lo precede, Todo el mecanismo. todo el mecanismo. Y solo con esa visión completa puedes empezar a desmantelarlo. Lo que nos lleva ahora sí al segundo paso. Una vez que has empezado a cultivar este estado de atención, medible, entonces, y solo entonces, puedes empezar a morir. Y, para que quede claro, la fuente insiste en que esto es un proceso psicológico. Se trata de eliminar la falsedad de los muchos yoes que nos hacen actuar como autómatas. La lógica es impecable, ¿verdad? Ya has encendido la luz, has visto el desorden, Ahora toca limpiar. empieza el trabajo de limpieza. Morir es ese proceso de comprensión y eliminación. Y la fuente subraya que no es un evento único y dramático, no es una guerra frontal contra tus demonios. No es una batalla. No. Es un trabajo de precisión, de momento a momento. Observas un patrón negativo, lo comprendes sin juzgarlo, entiendes su inutilidad. Y en esa comprensión, el patrón pierde su fuerza. Y eventualmente, se desintegra. Vale. La luz está encendida. Vemos el desorden. Pero, ¿cómo se limpia exactamente? ¿La fuente da alguna pista sobre el proceso práctico de morir a un defecto una vez que lo has visto claramente? Sí, aunque de forma más conceptual que técnica, ¿eh? No te da 5 pasos para eliminar la ira, Claro. pero sí te da el principio fundamental. La clave es la comprensión. No se trata de reprimir el defecto ni de luchar contra él, porque eso solo le da más fuerza. Le das energía. Le das energía, justo. Se trata de observarlo tantas veces, desde tantos ángulos, con una atención tan profunda, gracias a la calidad de tu despertar, que llegas a comprenderlo en su totalidad. Entiendo. Comprendes de dónde viene, qué lo alimenta, qué miedo se esconde. Según las fuentes, es esa comprensión radical la que mata al defecto, le quita su razón de ser. Es un trabajo de inteligencia, entonces, no de fuerza bruta. Exacto. Y a medida que ese proceso avanza, a medida que vas limpiando la habitación de todos esos trastos viejos, se empieza a crear espacio libre. Ujú. Y es en ese espacio donde, supongo, puede ocurrir el tercer paso: nacer. Exactamente. El nacimiento no es algo que tú haces, sino algo que ocurre cuando has creado las condiciones adecuadas. Ocurre por sí solo. Sí. Al morir lo falso, lo verdadero tiene espacio para manifestarse. La fuente lo describe como el surgimiento natural de virtudes y facultades. Me gusta esa idea. Es como si, al quitar la maleza, los defectos, las flores, las virtudes como la paciencia, la compasión, la generosidad, que ya estaban allí en forma de semilla, Ujú. pudieran crecer. Por fin tuvieran luz y tierra para crecer. No las creas de la nada, sino que liberas su potencial. Eso es. Y aquí es donde la fuente se adentra en un terreno un poco más metafísico. Ah, vale. Sugiere que este nacer no es solo psicológico. Puede culminar en el desarrollo de lo que llaman cuerpos espirituales o cuerpos existenciales superiores del ser. Suena complejo. Son, digamos, vehículos que, según esta cosmología, permitirían una existencia consciente más allá de la muerte física. Pero, ojo, lo presentan como la consecuencia final de un trabajo muy largo y muy bien hecho. Claro, no es el objetivo inicial. Para nada. Es la graduación de todo el proceso. Entiendo. Y para terminar de atar todos los cabos, el texto presenta una última conexión que a mí me pareció potentísima. ¿Ah, sí? Una prueba más de que esta secuencia no es una idea aislada de un par de autores. Es el broche de oro. Menciona que Uspensky, en su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, cita un aforismo de un libro sufi, de la tradición mística del Islam. Y de un libro que nunca se publicó, ¿no? El exacto, lo que le da más misterio. Y ese aforismo resume toda nuestra conversación de una forma que, bueno, te pone la piel de gallina por su simplicidad. Dilo, porque es la síntesis perfecta. El aforismo sufi dice: el hombre puede nacer, pero para nacer primero debe morir, y para morir primero debe despertar. Ahí está. Uf. Toda la secuencia en una sola frase. Y viniendo de una tradición completamente diferente. Despertar, luego morir, y solo entonces nacer. Eso le da un peso de principio universal. No es la ocurrencia de un maestro u otro. Refuerza la idea de que estamos hablando de una ley de la conciencia humana, no del dogma de una escuela. Claro, Es una progresión causal. Cuando el hombre despierta, puede morir.
cuando muere, puede nacer. Una cosa lleva a la otra. Entonces, si tuviéramos que sacar la idea central de todo esto, la conclusión más práctica, ¿cuál sería? Para mí, es que el verdadero trabajo espiritual no empieza con la lucha a ciegas contra lo que no nos gusta de nosotros mismos. No, No es apretar los dientes en la oscuridad para intentar ser mejor. exacto. El verdadero punto de partida, el esfuerzo principal debe estar en encender la luz, en cultivar deliberadamente ese estado de atención consciente. Poner el foco ahí. Ahí. La fuente es muy crítica con la idea de que uno puede simplemente sentarse a meditar en la muerte del yo sin antes haber desarrollado esta capacidad de atención. Sería inútil. Sería, volviendo a la analogía, intentar hacer una cirugía de precisión en una habitación a oscuras. Es inútil y peligroso. Y para cerrar, el texto reinterpreta una cita muy famosa de Jesús el Cristo, que vista bajo esta luz cobra un nuevo sentido. ¿Cuál? La de buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será dado por añadidura. Ah, claro. En el contexto de estas enseñanzas, buscar el reino de Dios se interpreta como el acto de buscar y establecer ese estado de conciencia despierta. El estado de íntima autorrecordación. Ese es el reino que hay que encontrar primero. Una vez que ese estado se establece y se fortalece, todo lo demás, la comprensión de los defectos, su eliminación, el nacimiento de las virtudes, viene como una consecuencia lógica. Casi automática. Por añadidura. Por añadidura. Una perspectiva que cambia el foco por completo. El esfuerzo principal no está en la eliminación de lo negativo, No. sino en la iluminación de la conciencia, en el sentido más literal, traer luz a lo que está oscuro. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se desprende de todo lo que hemos analizado. A ver, Si la capacidad para transformar nuestros defectos, para morir a ellos, depende directamente de la frecuencia, la duración y la profundidad de nuestro estado de atención. Entonces, la pregunta verdaderamente importante no es tanto cómo eliminar lo negativo, sino una mucho más inmediata y práctica. ¿En qué momentos concretos de la vida cotidiana se podría practicar deliberadamente ese estado de autorrecordación para empezar a cultivar, aquí y ahora, esas tres cualidades de la conciencia?